Hablar de Lucha Villa, nuestra grandota de Camargo, es hablar de palabras mayores. Te lo juro. Esa mujer poseía, sin lugar a dudas, el vozarrón más espectacular que haya parido este país. Cuando quieras que esté yo contigo. Imagínate nada más. La auténtica patrona de los palenques. Sacó más de 100 álbumes y salió en casi 80 cintas. Y por si fuera poco, era la mera consentida de ídolos como José Alfredo y Juan Gabriel. ¿Y luego? Todo se fue al carajo en un abrir y cerrar de ojos. Una cirugía de rutina que pintaba para ser sencillita, acabó en una auténtica pesadilla que casi nos la quita. Su carrera murió ahí mismo. ¿Y las secuelas? Bueno, eso apenas es el comienzo de todo esto. Mírala hoy, rozando ya los 90 años de edad. Su vida actual no tiene absolutamente nada que ver con los aplausos, los reflectores o todo ese glamour de antaño. Nada. Ponme atención, porque esta es la cruda realidad de nuestra lucha en pleno 2026. Prepárate. Lo que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta. Vámonos por partes. ¿Qué es de ella en la actualidad? Necesitamos arrancar desde su presente para que entiendas el peso de esta tragedia. Desde aquel fatídico 1997, la señora está recluida allá en un rancho de San Luis Potosí. Puro campo. Puro silencio. Aislada por completo del bullicio del espectáculo. Ahí sus chavas, Rosa Elena y María José, le manejan absolutamente toda su rutina. Ellas la procuran. Y son ellas, nadie más, las que filtran lo que sale a la prensa sobre cómo sigue de salud. Claro, tú lo ves desde fuera y dices, ¡qué vida tan pacífica! Falso. La gente que ha logrado colarse a verla cuenta cosas súper distintas. Un panorama que te rompe el alma si recuerdas a la fiera que dominaba la tarima. Pero aguanta, ya llegaremos a esos detalles oscuros más adelante. Primero lo primero. Tenemos que echar a andar la máquina del tiempo para dimensionar el trancazo que fue esto. Porque una cosa es decir pobre Lucha, y otra muy distinta es entender cómo esta desgracia sacudió a un país entero y a toda su gente cercana. Mira, si de verdad quieres captar lo que a México le arrebataron esa maldita mañana de agosto de 1997, tienes que saber quién diablos era esta señora. Su nombre de pila, Luz Helena Ruiz Bejarano. Vio la luz un 30 de noviembre del año 1936 allá en Santa Rosalía de Camargo, en el mero Chihuahua, un pueblito norteño X, donde lo único extraordinario, pues era ella. Desde chavita se daba a notar. Y cómo no, midiendo 1,75 centímetros. Entraba a un lugar y paralizaba a todos. Así de imponente era. Tenía una percha y unos rasgos que te dejaban tonto. Preciosa la mujer. Pero su arma secreta, híjole, esa garganta, profunda, rasposita, te abrazaba pero al mismo tiempo retumbaba con una fuerza brutal. De esos cantos que no te entran por las orejas, sino que te vibran directo en el esternón, y me querías decir no sé qué cosa. Magia pura. O traes ese don de fábrica, o búscate otro oficio. Aparte, piénsalo. La música ranchera en la década de los 60 era un club de Toby, puros hombres. A las cantantes de esa época las arrumbaban allá arriba en un balcón del palenque. Cero interacción. Echaban sus gorgoritos desde un palco lejano mientras la raza estaba allá abajo echando trago. La arena, donde volaban las plumas de los gallos y la tierra de los toros. Eso era sagrado para los vatos. ¿Y qué hizo Lucha? Mandó esas reglas al demonio. Fue la pionera. Se bajó al ruedo. Se plantó justo a la mitad del redondel, cara a cara con la gente, al tú por tú con cualquier cantante masculino. La respuesta del público: se rindieron a sus pies, la endiosaron. Ahí mero fue donde la bautizaron como la reina de los palenques. Y la verdad, le quedaba cortito el título. Le decían la grandota de Camargo. Obvio por su altura. Sí, pero más bien era una forma de decirle que era una gigante en toda la extensión de la palabra. O la ronca de Chihuahua, porque te echaba esos agudos rasposos que te ponían la piel chinita. Nadie le llegaba a los talones, ni intentando copiarla. Si hablas de los años 60 y 70, ella y Lola Beltrán eran las absolutas dueñas del changarro, lo más top de la música ranchera en México. Y no te hablo de que destacaban. No, eran las amas y señoras. Pero chécate el dato de cómo empezó todo este fenómeno.
con un mendigo vestido que ni siquiera era suyo. De más chamaca andaba de decán y modelo. Trabajaba en unas caravanas que traía un promotor argentino que se llamaba Luis Dillon. Total que una noche, este señor arma un show para lanzar a dos promesas del ranchero. Un chavo y una chava. ¿El problema? La mujer les dejó tirada la chamba y nunca llegó. Y pues Lucha andaba por ahí de modelo, de bonita nomás. Pero tenía ovarios. Pidió que le prestaran un traje, agarró el micrófono y se soltó a cantar como si no hubiera un mañana. Imagínate la cara del pobre Dillon cuando escuchó semejante vozarrón saliendo de esta mujerona altísima y preciosa. Fue flechazo instantáneo. Adiós a Lucy Roos. El manager le puso Lucha Villa. ¿Su excusa? Que Villa pegaba más duro. Sonaba más a revolución, a puro México. Así de loco. Una leyenda que nació de pura chiripada y de tener el valor de aventarse. Ya agarrando vuelo, y con el empujoncito de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, la metieron de lleno a la XW, la catedral de la radio en el país en aquellos ayeres. Ahí mismo se aventó su primer disco de larga duración con la disquera Musart. Y lo más cabrón, ahí se cruzó en su camino el mismísimo José Alfredo Jiménez. El rey absoluto de nuestra música la escogió a ella. Quería que esa voz cantara sus letras. Agarró y le compuso La Media Vuelta. ¡Pum! Su primer trancazo comercial a nivel nacional. Una rola tan icónica que, ya te la sabes, muchísimos años después el Sol, Luis Miguel, la revivió para ponerla de moda otra vez. Y no paró ahí. Le regaló joyitas como La Mano de Dios o Que se me acabe la vida. Pero ojo, hubo una rola en especial que siempre tuvo un misterio escondido. Amanecí en tus brazos. Temazo. Cada que la prensa arrinconaba a José Alfredo para sacarle a quién diablo se la había dedicado, el viejo se hacía el loco y le daba la vuelta al tema. Ya llovió desde entonces, pero su hijo soltó la sopa hace poco. Dijo que su papá nomás les contaba el chisme a medias, que la letra era para una chavita que se había casado con un compadre de ellos ahí mismo en la farándula. Ya sabes cómo es esto. Los cantantes y sus chismecitos ocultos. El caso es que, rayando la mitad de la década de los 60, Lucha ya no era una simple novata probando suerte. Era la jefa indiscutible de las rancheras. Se la pasaba metida en el estudio sacando discos a lo bruto, y donde se paraba, atascaba los palenques. Desde la frontera en Tijuana hasta la península en Mérida. No cabía ni un alfiler. La tenías hasta en la sopa. Prendías la tele, ahí estaba. Encendías la radio, igual. Pero agárrate, porque el salto que estaba a punto de dar la iba a catapultar a las grandes ligas. Se metió a hacer cine, y eso la separó del montón. Pasó de ser una intérprete fregona a convertirse en un monstruo del escenario, una artista completa. Pocas lo lograron en aquellos tiempos. Corría 1964. Roberto Gabaldón, un director de esos pesados, la jala de protagonista para El Gallo de Oro, una peli que traía un peso brutal. Historia de Juan Rulfo y un guión metido a mano por Carlos Fuentes y el mismísimo Gabriel García Márquez. Estaba cañón el nivel de esa producción. Lucha le dio vida a Bernarda Cutiño, la famosa caponera, una vieja que cantaba en las ferias y le funcionaba como amuleto de la suerte a un gallero. Te cae que ese personaje lo inventaron pensando en ella. Le quedó como anillo al dedo. Se la rifó tanto actuando que se llevó a su casa su primer premio Diosa de Plata. Y el álbum con la música de la peli. Uf, se vendió como pan caliente. Así nomás. De echar palomazos en vivo, saltó a ser una superestrella de la pantalla grande de un solo golpe. Lo que vino después fue brutal. Éxito tras éxito. Francamente, lo que cualquier otro artista soñaría lograr en toda su existencia, ella lo hizo en nada de tiempo. Chécate este dato. Desde 1964 hasta 1976, se llevó a casa 12 discos de oro seguiditos cantando nuestra música ranchera. Una verdadera locura. Y no solo en la cantada. En el cine la rompió. Se llevó el Ariel a la mejor actriz en 1970 y 2 por Mecánica Nacional. Esa joya de Luis Alcoriza se quedó 7 meses en los cines. 7. Hoy por hoy, es de las 100 mejores cintas que ha dado este país. Luego, en 1978, hace El lugar sin límites con Arturo Ripstein. Una obra maestra absoluta, de esas que fácil entran en el top 10 del cine mexicano. Sin dudarlo,
Ahí le dio vida a la japonesa. Para los expertos, ese fue su momento cumbre en la actuación. Acumuló de todo: 2 Arieles, Diosas de Plata, premios de la Asociación Nacional de Actores, y grabó cerquita de 80 películas. Un monstruo en pantalla. Ya entrados en los 70s, el mismísimo Alberto Aguilera, sí, nuestro querido Juan Gabriel, el rey Midas de la música mexicana, puso los ojos en ella. El Divo de Juárez le soltó unos temazos que, cantados por ella, se volvieron himnos inmortales. Puros trancazos. Juro que nunca volveré. La diferencia, inocente pobre amiga. Ah, y te voy a olvidar. Rolones. Brincando a 1996, hace historia grabando el disco Las Tres Señoras. Imagínate ese nivel. Ella, Lola la Grande y doña Amalia Mendoza juntas en un mismo estudio. Todo orquestado por Juan Gabriel. Y con Chente y don Antonio Aguilar echando palomazo. Jamás imaginamos que esa sería su despedida de los estudios de grabación. Su último trabajo, porque aquí viene la parte densa. Nadie la veía venir, pero el tiempo se le estaba acabando. Y ojo, hablar de ella es hablar de sus 5 bodas y de ese secreto a voces amoroso que nunca soltó. Fue un torbellino de mujer, pionera, actrizaza, pero sobre todo, una persona que se entregaba al amor con la misma pasión desbordada que le metía a sus rancheras. No había medias tintas con ella. 5 idas al altar. Sí, 5. Y la neta, si te clavas en los detalles de por qué se casó tantas veces, terminas entendiendo perfectamente cómo le giraba la ardilla. Te das cuenta de su forma de ver el romance. Por eso la vida íntima de la grandota de Camargo fue un desmadre hermoso, igual de intenso y enredado que su camino al estrellato. Mira, su propia hija Rosa Elena lo resumió brutalmente. Dijo algo tipo: mi madre no estaba para andar a escondidas con amantes. Ella agarraba y los hacía oficiales. Así de claro. Y vaya que lo cumplía. Su primer marido fue este promotor, Mario Miller. Le sacaba 20 años de ventaja. Se casaron en 1951, cuando ella apenas tenía 15 primaveras. 15 años. Imagínate eso. Una chiquilla que ya se plantaba en los escenarios, uniéndose a un tipo de 35 que se sabía todas las mañas del mundo del espectáculo. De ahí salieron sus primeros 2 chamacos. Rosa Elena en 1953, y luego Carlos Alberto al año siguiente. Aguantaron juntos 7 años, tronando por ahí de 1958. Nunca se supo bien a bien qué fracturó la relación. Lo que sí nos consta es que a ella no se le vino el mundo encima tras el divorcio. Para nada. Le chingó más fuerte. Se metió de lleno a los estudios y siguió forjando esa leyenda que al rato iba a ser inalcanzable. A los 2 años ya estaba en el altar otra vez, ahora con Alejandro Camacho. De este segundo intento, la verdad es que casi no hay chisme documentado en ninguna parte. Fue un parpadeo. Quienes andaban cerca de ella en aquellos días te dicen lo mismo. La mujer traía el foco al 100% en brillar, no en jugar a la casita. Corría 1960. Estaba pisando fuerte en la XW, sacando sus primeros discazos y cruzando caminos con José Alfredo Jiménez. Entre el romance y la cantada siempre terminaba dándole una paliza al corazón en esa época. Ahora, agárrate, porque la tercera boda es una joya. Y no lo digo nada más por lo rápido que se apagó el fuego. Resulta que el afortunado fue Arturo Durazo, que le pegaba a la lira en los Son Boys. Estamos hablando de los mismísimos pioneros del rock and roll en este país. Unos chavos que venían desde Agua Prieta, Sonora, y que la estaban rompiendo en la década de los 60 tocando rolas gringas adaptadas al español. Justo en los años dorados cuando Enrique Guzmán, Don Alberto Vázquez y la novia de México, Angélica María, traían vueltos locos a todos los chavos. Pues bueno, Arturo y ella dan el sí en 1960. ¿Y adivina quién firmó el papelito como testigo? El mismísimo rey, don José Alfredo Jiménez. Piensa en eso un segundo. Había una intimidad tan cabrona entre ellos dos, que el tipo se plantó ahí a verla casarse con otro güey. ¿Cuánto duró el teatrito? 3 meses, 90 días y se acabó. Fue tan fugaz que en el ambiente artístico la raza lo cuenta como un chiste, no como un verdadero romance. Algo le tienes que reconocer a la señora. Si la cosa no jalaba, cortaba por lo sano sin tentarse el corazón. Ahora bien, espérame tantito antes de saltar a sus últimos 2 maridos,
tenemos que hacer una pausa obligada para hablar del hombre que jamás le puso un anillo, pero que fácil fue el dueño de su historia. José Alfredo, el queridísimo hijo del pueblo, el genio que le regaló sus primeros madrazos musicales, el que, te repito, tragó saliva y fue testigo en su boda. Compartieron tablas muchísimos años. Y mira, si le rascas a la gente que andaba con ellos en las giras, todos te juran lo mismo. El maestro Jiménez traía un sentimiento por ella que jamás se atrevió a gritar a los cuatro vientos. Cuando tocas este tema, hay una rola que siempre sale a relucir. Sí, adivinaste. Amanecí en tus brazos. El guanajuatense nunca fue de guardarse secretos sobre a qué mujer le escribía qué cosa. Era muy descarado con eso. Pero con esa canción en específico hubo un hermetismo total. Imagínate el nivel de misterio que hasta su chavalo, José Alfredo Jr., le andaba preguntando la neta sobre la letra. Y el viejo nomás le daba largas. Se hizo güey durante años. La única maldita pista que soltó alguna vez fue confesar que la escribió para una chavita que terminó casándose con un súper compadre suyo del ambiente artístico. Léelo entre líneas. Una joven que se casa con un amigazo. Pues qué casualidad que ella sí llegó al altar con Arturo Durazo. Y Durazo era uña y mugre del compositor. Si por eso fue el testigo. O sea, sumas 2 más 2 y la coincidencia te pega en la cara. No hay forma de hacerse de la vista gorda. Obviamente, la señora siempre se mantuvo en su papel. Juraba y perjuraba que lo de ellos era pura hermandad, que le echó la mano al arrancar, que se adoraban como compas del medio y párale de contar. Pero y aquí es donde se pone bueno el chisme. Hay lenguas viperinas que cuentan que una vez, ya estando ella mayor, le tocó interpretar un pedacito de Amanecí en tus brazos en la tele. La ligó con otro tema de él. Y te prometen que, en ese preciso instante, se le quebró algo en la garganta. Traía una vibra brutal que ni a trancazos era pura actuación. Pero bueno, las rolas siempre se tragan los secretos mejor que los vivos. Tristemente, el maestro cerró los ojos para siempre un 23 de noviembre de 1973. Apenas tenía 47 años. Se llevó la verdad al otro barrio. Y ella, pues nunca le llevó la contraria frente a las cámaras. Pero tampoco soltó la sopa. Un silencio sepulcral de esos que dicen todo. Ya para 1974, rondando sus 37 años, se anima a pisar el registro civil por cuarta ocasión. Le tocó el turno a Justiniano Rengifo, un salvadoreño de allá de Zacatecoluca. Un vato metido en los negocios, súper perfil bajo, que no tenía absolutamente nada que ver con el argot artístico. Y de ahí vino María José Rengifo, su tercera hija. Básicamente, ella es quien da la cara hoy en día cuando la prensa quiere saber cómo sigue Doña Lucha. Justiniano partió en 2025. En redes, sus amigos lo despidieron con cariño, recordando aquel vínculo tan profundo que compartió con nuestra estrella mexicana. Claro, el romance se apagó, igual que los otros. Pero el fruto, una hija maravillosa que hoy vela por Lucha con ese mismo amor absoluto que ella le dio a sus viejos. Pero agárrense, porque la quinta y última boda nos dejó a todos helados. ¿Por el novio? Para nada. Fue por la tremenda brecha de edad. Francisco Muela trabajaba la tierra. Un ganadero común. Cero farándula. Cero reflectores. El detalle era muchísimo menor que nuestra Lucha. Fíjense que hasta Rosa Elena, su propia hija, nacida en 1953, le confesó a Univisión que Francisco tenía su misma edad. Imagínense, un chavo casi 20 años más joven que su mamá. Una voltereta total de aquel primer matrimonio suyo, cuando ella andaba en los 15 y Mario Miller ya pisaba los 35. Ahora los papeles cambiaron. Esta vez le tocaba a Lucha ser la madura de la relación, dándole el sí a un amor con décadas de diferencia. Pero totalmente al revés. Lo más loco de todo, contra todo pronóstico, este romance terminó siendo su historia más estable. Francisco no se fue. Se quedó junto a Lucha Villa muchísimos años. Se atrincheró con ella en ese ranchito de San Luis Potosí, mientras batallaba con su salud. Hasta su último suspiro en 2019, ahí estuvo. Él se quedó cuando las luces se apagaron por completo, cuando los estrenos musicales y los palenques a reventar eran solo recuerdos. Ese señor aguantó firme justo cuando nuestra Lucha Villa dejó de ser la leyenda inalcanzable que todo el mundo adoraba. Y pónganse a pensarlo, tiene mucho peso.
Ella que pisó el altar 5 veces sin esconder a nadie, que amó a manos llenas, vino a hallar a su compañero de vida definitivo justo cuando todo se desmoronaba. Así que cuando Francisco murió en 2019, Lucha se quedó sin su gran pilar tras más de 20 años juntitos. Un trancazo más del destino, como si no llevara ya suficiente a cuestas. Pero regresemos al inicio de la pesadilla. Año 1997. Lucha andaba en sus 60 primaveras, imparable, tragándose los escenarios. Venía una novela, se cocinaba un disco nuevecito y los palenques la aclamaban. Pero puertas adentro, la cosa estaba que ardía. Venía arrastrando un divorcio que le pegó durísimo en el alma. Y la verdad, según cuenta su hija Rosa Elena, eso provocó que subiera de peso. Una situación que la traía con los nervios de punta, súper angustiada. Se sentía atrapada, le urgía enflacar, soltó Rosa Elena tiempo después. Mi viejita había dado un buen de peso. Y claro, con la presión de la televisión y su nueva música respirándole en la nuca. Justo ahí, ahogada por las penas del divorcio y tapada de chamba, tomó la decisión: someterse a una lipo. Pero ojo, que aquí entra la parte turbia que casi nadie menciona. Un montón de cirujanos acá en México le dijeron que no. Ni locos. ¿La razón? Muy simple. Su vulnerabilidad emocional, sumada a semejante carga de estrés laboral, era una bomba de tiempo para meterla a quirófano. Pero Lucha era terca. Por chismes de amigas, terminó topándose con un cirujano brasileño radicado en Monterrey. Según decían, traía un currículum impresionante y prometedor. Ya había dejado divinas a varias comadres suyas. Todos hablaban maravillas de él en esos círculos. Parecía sin duda la opción perfecta. Fíjense, una noche antes del procedimiento, la invitaron a una pachanga del gremio de compositores. Ahí andaba echando chal con su compadre, Alberto Ángel, el famoso Cuervo. Y así, echando relajo copa en mano, le soltó una de esas joyitas que se convertiría en sus últimas palabras previas al bisturí. Mañanita me toca ir al desengrasador. Hasta se dio el lujo de tirarle carrilla. No te me despegues para que la raza jure que tú eres el comelón. El Cuervo jura que la vio plácida esa velada. Radiante, cero nervios. Traía la certeza absoluta de que su cirugía sería puro trámite. ¿Su siguiente noticia? Una llamada anunciando que estaba gravísima internada. Ese maldito 14 de agosto de 1997 fue cuando todo se nos vino abajo. Lucha entró al quirófano del doctor Eugenio Paxel y Chapabald allá en Monterrey, Nuevo León. La idea era darle una arregladita rápida sacando grasita extra de sus brazos, piernón y pancita. Casi todo el proceso transcurrió sin broncas. El médico hacía su chamba, las enfermeras al 100 y aquellas pantallas pitaban pura normalidad. Todo bajo control, hasta que llegaron los últimos minutos. Y de pronto, el caos absoluto. Alarmas chillando a todo pulmón. Su presión se desplomó de jalón. El pulso se le disparó a las nubes. Una verdadera tragedia en puerta. Sufrió un tremendo paro cardiorrespiratorio ahí tendida en la plancha. De volada, la anestesióloga comenzó a maniobrar para revivirla. Pero no hubo caso. Entró en asistolia. El corazón comenzó a fibrilar. Volaron de emergencia para trasladarla hasta el Hospital Muguerza Regiomontano. Ya ingresada, los especialistas detectaron lo peor. Su cerebro pasó unos minutos fatales sin recibir nadita de oxígeno. Al principio se rumoreaba que fueron escasamente 2 minutitos. Pero el mero, el neurocirujano José Luis Assad Morel, quien le entró al quite personalmente, destapó la cruda verdad. Por cómo quedó la corteza cerebral, calculó un infierno que sobrepasó los 5 minutos enteros. Aguantar 5 minutos de asfixia cerebral provoca una tragedia gigante que ni los mejores doctores logran revertir jamás. Lo que vino después fue puro llanto y agonía familiar. Lucha cayó en un coma negrísimo. Sus chamacos prácticamente acamparon ahí en los pasillos de la clínica, negándose a moverse. Quisieron mandarla para Houston, pero los especialistas descartaron la idea de tajo. Moverla representaba un peligro tremendo. En varios canales de televisión lo soltaron sin piedad. Si lograba despertar, jamás volvería a cantar. Sus chavos respondieron que eso valía queso. A ellos solo les importaba sacarla viva de ahí. La bronca fue el silencio de los doctores en esos instantes cruciales. Nunca les aclararon que aquel chingadazo cerebral ya no tenía remedio.
Un golpe seco. Una sentencia de la que no hay escapatoria posible. El 31 de agosto de 1997, tras 11 días apagada, volvió a pestañear. El especialista Asad Morel salió con buenas noticias. Confirmó que la estrella había superado el coma. Estaba consciente y lograba mover sus brazos a total voluntad. Los suyos lloraban de puro alivio con la tremenda noticia. Pero agárrense. Lo que se les vino encima despuesito hizo polvo la poquita esperanza que todavía guardaban. Esa falta brutal de oxígeno le provocó una encefalopatía anoxoisquémica. Palabras de doctor que en cristiano significaban un daño fulminante alojado justo entre su lóbulo frontal y la zona temporal. ¿El problema? Esos pedacitos del cerebro controlan el habla, tus recuerdos, cómo escribes y procesas todo. Lamentablemente, Lucha Villa se había quedado sin voz. Su cuerpo ya no le respondía para nada. Imagínate la impotencia. Tuvo que arrancar desde cero. Aprender a balbucear, a trazar letras, como si fuera una niña chiquita otra vez. Sus familiares buscaron un milagro, llevándosela hasta La Habana, a un centro neurológico famosísimo en Cuba. Y sí, la verdad recuperó alguito de memoria, enfoque y capacidad para comunicarse. Pero seamos realistas, mi gente. Cuando el cerebro sufre un daño de ese tamaño, hay una línea invisible que desgraciadamente ningún tratamiento logra cruzar. Se apagó nuestra Lucha. Nunca más volvió a pisar un palenque, ni a darnos una nota. Aquel vozarrón inconfundible que nos hizo llorar con A medias de la noche. O con Tú a mí no me hundes. No discutamos y la inigualable Cucurrucú Paloma. Esa garganta rasposa y llegadora que José Alfredo y el Divo de Juárez apartaban para sus mejores rolas. Esa garganta ya no aguantaba ni una tonada. Silencio total. Lógico. Sus hijos metieron demanda por negligencia contra el doctor Eugenio Pacelli. Lo más loco, a los pocos días del desastre, el mismísimo cirujano salió a dar la cara asumiendo toda su culpa. El pleito en juzgado se alargó muchísimo tiempo. Pero siendo sinceros, ninguna condena te regresa la voz. Ni todo el dinero repone los 12 discos de oro que ya eran puro recuerdo. Absolutamente nada iba a sanar la pesadilla que destrozó a Lucha Villa aquella maldita mañana allá en Monterrey. Justo ahí arrancó el capítulo más doloroso de toda su historia. Imagínate lo brutal que es intentar seguir siendo Lucha Villa, pero sabiendo que esa lucha ya no existía. En los años posteriores, todo México quiso hacerse de la vista gorda y pensar puras cosas buenas sobre ella, aunque la neta fuera otra, que si andaba en rehabilitación, que si iba mejorando muchísimo, que se veía súper enterita. Para 2009, las cámaras de TV Azteca le cayeron de sorpresa allá en su rancho potosino. Salió con una sonrisota. La gente amó esa entrevista porque la verdad nos surgía verla recuperada. Aunque su círculo íntimo sabía perfectamente que las cosas no cuadraban. Le costaba un mundo articular palabras. Se trababa muchísimo. Definitivamente ya no era nuestra Lucha de antes. Brincamos a 2022. 25 años después de la tragedia, y ¡pum! Suben una foto a Instagram. Ahí estaba ella, echando la comida con una de sus mejores amigas, pelando diente, pero con la silla de ruedas pegadita. Toda la prensa replicó la imagen suspirando de tranquilidad. Titulaban, Lucha Villa reaparece y se ve enterita. Pero ojo, la silla de ruedas contaba otra historia. Hay un abismo brutal entre estar sanada al 100 y ser una sobreviviente que, arrastrando secuelas de por vida, intenta gozarse el ratito. La neta, como fans, preferimos tragarnos el cuento bonito para no sentir tan gacho. Luego, en marzo de 2023, se armó un desmadre en redes con el chisme de que ya había fallecido. Su pobre hija María José tuvo que salir en chinga a callar los rumores. Dijo, mi jefa, nuestra grandota, sigue aquí echándole ganas y está enterita. Bendito sea Dios. Júrenlo que si pasara una desgracia, nosotros mismos se los haríamos saber de frente. Toda esta novela de las redes nos escupió dos verdades bien claritas. Primero, que nombrar a Lucha Villa en este país sigue levantando pasiones cabronas. Y segundo, que sus familiares terminaron volviéndose la armadura de hierro de alguien que tristemente ya no mete las manos por sí misma. El golpe definitivo. Agosto de 1997 marcó su adiós rotundo de los reflectores. Pisaba los 60 años. Le llovían proyectos,
incluyendo una novela nueva. Tenía un álbum enterito pendiente. Su trayectoria seguía vivita y coleando. Pero qué coraje. Ese show, donde nadie sospechaba que se estaba despidiendo, le puso candado final a 36 añotes de reventar escenarios. Cero aplausos de despedida, simplemente porque no la vimos venir. Nuestra lucha se quedó con las ganas de abrazar a su raza por última vez. Y nosotros nos quedamos con ese nudo en la garganta. Honestamente, eso es lo más desgarrador de todo este relajo. Con el paso del tiempo, sus rolas seguían a todo volumen en las estaciones, en cada borrachera, en las ferias, interpretadas por chavitas que morían por robarse un cachito de toda su magia. Obvio, ninguna le llegó a los talones. La huella que le dejó a los nuevos talentos del regional está cañona. Artistas que apenas andaban en pañales durante su época de oro, hoy se cuadran ante la grandota de Camargo. Lo gacho es que ella misma se quedó fuera de toda esa fiesta. Jamás le tocó absorber ese cariño trepada en una tarima. Le tocó conformarse con mirarlo desde su casita potosina. Ya en 2009, a 12 años de la desgracia, le plantaron una esculturona de bronce de más de 6 metros en su mero Camargo, Chihuahua. Aida Cuevas tuvo que aventarse sus temazos en el tributo, ya que la patrona de la voz no podía. Esa escena lo dice todo. Un monumento colosal frente a una leyenda atada a sus llantas. En México somos másters para venerar difuntos, pero casi nunca sabemos cuidar a nuestros heridos. El pleitazo contra el cirujano. Mira, cuando Lucha por fin peló los ojos ese 31 de agosto de 1997, tras aventarse 11 días en coma profundo, su sangre ya estaba hirviendo. No iban a dejarse. La tercia de hermanos, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, se le fueron a la yugular al doctor Eugenio Paxeli Chapa Valdés, con una mega demanda por negligencia. Era lo mínimo que podían hacer ante semejante chingadera. ¿Estás de acuerdo? O sea, alguien llega por su propio pie para una cirugía estética y termina con el cerebro fulminado de por vida. Algún cabrón tenía que pagar, pero lo que vino después nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Apenas iban 9 días de la pesadilla, con ella aún desconectada del mundo y la prensa asfixiando la entrada del Hospital Muguerza urgida de respuestas. El cirujano agarró valor y soltó la sopa. Se paró con los pantalones bien puestos ante las cámaras. Negó rotundamente que le faltaran aparatos en su quirófano para aventarse el trabajo. Juró y perjuró que todo estaba impecable. Pero entonces soltó una bomba que jamás en la vida te esperarías que saliera de la boca de un cirujano. Se echó la soga al cuello asumiendo toda la culpa. Cero pretextos. Nada de echarle la bolita a las enfermeras o culpar a las máquinas de la clínica. El desastre había sido 100% suyo. Prácticamente con esa confesión en teleabierta le regaló en bandeja de plata toda la razón a los hijos y armó el caso de la fiscalía. Porque seamos francos, si como doctor sales a llorar tu culpa a nivel nacional, ya estuvo que los abogados no te salvan de ninguna. La duda ahora era, ¿en qué pararía todo el merequetengue? ¿Cuántos años nos traerían a las vueltas? Y más importante aún, ¿qué castigo de verdad le iba a caer al tipo que le arruinó la existencia a nuestra lucha villa? La burocracia se arrastró por muchísimo tiempo. Y miren, aquí tenemos que tirar neta sobre qué datos tenemos en las manos y cuáles son puro chisme. Ya saben cómo es México. Rastrear expedientes por negligencias médicas es como buscar fantasmas. Pura tapadera. Los noticieros hicieron su circo cuando reventó el caso. Pasaron la confesión dramática del doctor y de repente, ¡pum! Todo el relajo se esfumó por completo de las portadas. Los parientes jamás soltaron prendas sobre cómo terminó el pleito. No existe ni una sola pinche nota seria que hable de una condena, ni del tamaño del cheque, o si de perdida le quitaron su gafete de médico. La única verdad innegable es que el papel se firmó, la denuncia tronó duro, y que el vato se dobló solito en televisión nacional mucho antes de que un magistrado lo acorralara. ¿Qué cosas, no? Hay que dejar algo súper claro. Aquí en México, hablar de negligencia médica es meterse en un laberinto sin salida. Los juicios se vuelven eternos. A las familias casi nunca les hacen justicia y la verdad, los doctores que la riegan rara vez pagan las consecuencias como deberían. ¿Qué pasa entonces? Que tragedias terribles y 100% comprobadas acaban arreglándose por debajo de la mesa. Las familias aceptan el dinero porque, seamos honestos,
Pelear en tribunales te puede robar 10 años de vida para terminar igual o peor. Muchos aseguran que exactamente eso pasó con la Gran Lucha Villa. Se rumora que el juez nunca dictó sentencia formal, aunque, ojo, sus allegados jamás han soltado prenda al respecto, ni para confirmar, ni para negar. Y ya sabemos cómo funciona esto. Cuando hay tanto hermetismo, casi siempre es porque firmaron un cheque y un contrato de confidencialidad bien grueso. Pero más allá de los papeles, hay una verdad innegable. Que el doctor Pacelli saliera a dar la cara y decir sí, fue mi culpa, no le sirvió de absolutamente nada a ella. Esa confesión no le regresó su vozarrón. No le devolvió sus movimientos, ni sus recuerdos, ni mucho menos la magia de los palenques y las grabaciones. Todo eso se esfumó. Así le hubieran dado los millones del mundo. ¿Tú crees que eso compensa 36 años de trayectoria cortados de tajo cuando apenas tenía 60? Para nada. Ningún billete te repone lo que quedó en el tintero. Los discos que nos quedamos con ganas de escuchar, esa telenovela que jamás pisó un set, y sobre todo la tortura de 27 años de un silencio forzado. Y aquí entra un dato que a la mayoría se le escapó en su momento, algo que te deja la piel chinita. Antes de siquiera pararse en el consultorio de este señor, otros cirujanos de primer nivel aquí en el país ya le habían dicho que no la operaban. Un rotundo no. Todos le daban exactamente la misma advertencia, que no estaba en condiciones. Traía encima todo el infierno de su divorcio, la ansiedad por los proyectos que venían y, francamente, anímicamente, andaba por los suelos. Los especialistas detectaron el peligro a kilómetros de distancia y se lo advirtieron en su cara. Pero ella simplemente cerró los oídos. Se aferró y buscó hasta que alguien por fin le dio el sí. Y ese fue Pacelli. Al aventarse el tiro de meter a quirófano a alguien que sus propios colegas ya habían rechazado por precaución, se echó encima un compromiso brutal. Sí, el tipo terminó dándose golpes de pecho frente a las cámaras tiempo después. ¿Pero de qué le sirve un arrepentimiento mediático a la mujer que condenó a una silla de ruedas? De nada. Desde 1997 hasta la fecha, todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Realmente se hizo justicia? Pues mira, depende de con qué cristal lo mires. Si para ti la justicia es que el culpable admita su error, pues sí, el doctor lo admitió. Pero si hablamos de justicia de a de veras, de ver un castigo legal, comprobable y que todo el país lo sepa. Cero. No hay ni un solo papel público que lo demuestre. Ahora, si tu idea de justicia es que nos devolvieran a nuestra lucha tal y como era, olvídate. Eso era jugar a ser Dios. Imposible en 1997 y sigue siendo imposible ahorita. Lo que le destrozaron en esa clínica regia no tiene arreglo con nada de este mundo. Y te juro que eso es lo que más duele de esta tragedia. Checa cómo es su día a día actualmente. Ya cumplió sus 89 años. Se la pasa en su rancho allá en San Luis Potosí, cobijada por el amor de sus hijas, viviendo en esa paz absoluta que solo alcanzas cuando la vida te obliga a ponerle freno de mano a todo. Si te pones a buscar sus últimas fotos en internet, te vas a topar con una señora que aún te regala una sonrisa espectacular. Sus ojos siguen brillando. Todavía sabe quién es quién cuando van a verla. Hace poquito, su sobrina Damiana fue a visitarla y no se anduvo por las ramas. Fue súper directa. Obvio, ya no es la misma Leona de antes y los años le están cobrando factura. Contó que la mueve en silla de ruedas, pero que fuera de eso, la nota fuertísima. ¿Sabe quién eres? Te echa plática y anda bien arregladita, dijo. Esa frasecita, así de simple, te rompe y te alivia a la vez. Que todavía te reconozca. Que te pueda soltar un par de palabras. Con el nivel de daño cerebral que sufrió, eso es prácticamente un milagro. Aunque, piénsalo, el simple hecho de que tengamos que celebrar algo tan básico como que pueda hablar, te da la medida exacta de la tragedia. Las heridas de esa negligencia se le quedaron tatuadas de por vida. Su cuerpo ya no le responde igual, por eso no suelta la silla de ruedas. Le cuesta muchísimo hilar las palabras y los silencios se vuelven largos. Y bueno, de la memoria ni hablemos. Aunque la familia, con muchísima clase, ha decidido guardarse esos detalles tan dolorosos en privado. Apenas en 2024, su hija María José soltó un bombazo. Ya están armando un proyecto sobre su vida. Explicó que andan dándole forma y que al parecer tirará más a un estilo de película.
Por su parte, el diseñador Mitzi le armó toda una colección de vestidos súper perrones para rendirle tributo. O sea, allá afuera la gente la sigue amamantando e idolatrando. La bronca es que la propia Lucha ya no puede pararse ahí, en el centro del escenario, para recibir los aplausos que se ganó a pulso. Y la verdad pega duro. Esa garganta inigualable que ya no va a hacer retumbar ningún palenque. Esa fuerza para comerse el mundo caminando que jamás regresó. Esa mente donde seguramente ya se borronearon 36 años de giras, rodajes larguísimos y noches de fiesta cantando a todo pulmón. Me acuerdo perfecto de lo que dijeron los neurólogos allá por 1997. Advirtieron que el tiempo iba a ser su peor enemigo y que los achaques se pondrían peores. Y qué coraje da decirlo. Pero le atinaron a todo. Sus seres queridos han llevado esta cruz con una dignidad y un amor que mis respetos. Pero la realidad es necia y ahí está. Aunque, ¿sabes qué es lo que más me deja pensando de todo este drama? Esta mujer era un monumento. Tenía un porte y una belleza que te obligaban a voltear a verla entrara por donde entrara. Y lo mejor es que ella lo sabía. Nunca fue de las que se achicaban. Estamos hablando de alguien que se metió a la bolsa a toda la industria del entretenimiento en México a puro talento. Con un estilo único. No necesitaba de su físico para reventar taquillas. Su carácter la respaldaba. Pero qué ironía tan cruel. Al final fue una maldita inseguridad con su cuerpo. Esos kilitos de más que te caen encima cuando un divorcio te destroza el alma. Y súmale a eso la presión asfixiante de la televisión. Del qué van a decir de mí en pantalla. Esa misma tormenta fue la que la empujó hacia aquella camilla en Monterrey. Quiso arreglarse algo físico que la verdad ni siquiera lo ameritaba. Y terminó perdiendo la vida entera. Varios doctores la batearon. Le dijeron en su cara que era una pésima idea entrar a quirófano así. Que andaba con los nervios de punta. Que eso era jugar con fuego y que mejor le diera tiempo al tiempo. Literalmente la ignoró. Y mira, no me atrevo a juzgarla porque, sabiendo la pesadilla en la que acabó todo, Lucha era una guerrera nata. Llevaba toda su bendita vida apostándolo todo y siempre caía parada. El universo siempre la premió por aventada. Se la jugaba sin miedo en cada auditorio que pisaba, en cada canción que grababa y en las películas. Todo le salía de oro. ¿Por qué demonios iba a imaginarse que esta vez le iba a tocar perder? Pero ojo, que esta tragedia también nos escupe a la cara una verdad bien cruda sobre nuestro país y cómo exprimimos a nuestras estrellas. Esta señora le llenó los bolsillos a un montón de promotores, hizo inmensamente ricas a las disqueras, a los cineastas y a los dueños de los palenques por 36 añotes. Pero cuando el destino la dejó muda y sin poder moverse, brillaron por su ausencia. Nadie en toda esa maldita industria movió un dedo para armarle un fideicomiso o un plan de retiro digno. Hoy, son sus familiares quienes sacan la casta por ella. Mientras tanto, nosotros seguimos pisteando y gritando a todo pulmón a medias de la noche cada fin de semana. Cantamos y gozamos, sin detenernos un pinche segundo a imaginar cómo estará pasándola en su casa la mujer que le dio alma a esa canción. Ese abismo terrible. Esa desconexión entre idolatrar una obra de arte y olvidar por completo al ser humano que nos la regaló. La neta, esa es la tristeza más grande y silenciosa de todo este maldito caso. Ojalá que este relato te haya movido tantas cosas por dentro como a mí, al momento de irlo armando. Al final, la grandota de Camargo no es nomás una tragedia de quirófano. Su vida retrata esa cruda realidad que siempre terminan viviendo nuestras más grandes leyendas artísticas. Ídolos que dejaron la piel en el escenario, pero al necesitar ayuda real, la gente reaccionó ya muy tarde. Si tienes la inmensa suerte de recordarla en algún palenque, cantando a todo pulmón o en la pantalla grande, porfa compártelo acá abajo en los comentarios. Me va a encantar leerte. Y de paso ponme qué rola de esta inmensa señorona es tu favorita. ¿Será a medias de la noche? ¿La media vuelta? ¿Tú a mí no me hundes? Pónmelo ahí. Y mira, si te atrapan los misterios pesados de nuestra farándula, esos que nadie se atreve a escarbar, pícale en suscribir y prende la campanita, porque lo que se avecina está brutal. Quedan muchísimos secretos como este aguardando salir a la luz. Nos vemos a la próxima. ¡Sale!